Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por otro domingo que Dios nos permite estar aquí, ¿verdad? Para glorificar su nombre, ¿verdad? Para darle honra y gloria a Él. Ya que, hermanos, pues tristemente, hermanos, hay algunas personas, hermanos, que no pueden estar aquí por situaciones de salud, ¿verdad? Y los que estamos aquí, hermanos, podemos estar. Hay que tomar ventaja, hermanos. Son bienvenidos. También algún hermano o hermana que hoy por X razón no pudo estar presente y está en los medios de comunicación, pues también eres bienvenido. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 5. Y dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Usted sabía, hermano, que nosotros tenemos paz para con Dios? Antes de conocer al Señor, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que éramos sus enemigos, ¿verdad? Imagínense, hermano, tener una enemistad con el Creador, como que no es algo muy bueno, ¿verdad? Pero, hermanos, por Cristo Jesús tenemos paz. Ahora, hermano, en esa paz tenemos un privilegio también, esta gracia de Dios, donde, hermano, podemos llegar confiadamente ante el trono de gracia de Dios. Hermano, qué privilegio tenemos nosotros de no tener, hermano, no ser obligados a hacer ritos, ceremonias, demandas de alguna religión para poder nosotros acercarnos a Dios. Podemos llegar a Él, hermano, confiadamente. Todo aquel, hermano, que Dios le ha ayudado para entender esto, tenemos un tremendo privilegio, hermano. Así que vamos a darle gracias a Dios, adorar a nuestro Dios, y que todo aquel, hermano, que no ha tenido o no entiende esto de lo que estamos hablando, es también para él, es también para ellos. Si está aquí, hermano, es por un propósito. Aquel que no ha tenido esa experiencia con Dios y todavía no entiende estas cosas, hoy puede entenderla. Si le pide a Dios que Dios le ayude para entenderlo, lo puede entender. Oremos. Padre Celestial, una vez más, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Señor, que te revelaste a nosotros. Y ahora tenemos ese privilegio, Señor, de con toda confianza acercarnos, Señor, a tu trono de gracia. Señor Dios, creador del universo. Privilegio, Señor, que nos concedes en Cristo Jesús. Ayúdanos hoy, Señor, a exaltar tu nombre, a cantarte, a glorificarte, usar nuestros labios, Señor, para expresar nuestra gratitud. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos. Aquí al lado de mí está la hija de mi suegra, la mujer que Dios me dio, la ayuda idónea, aquí para anunciar un nuevo estudio que estamos comenzando este viernes. Muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Briceño, la esposa de Pastor Carlos. Y les quiero hacer una invitación especial para este viernes. Todas aquellas damas que no están asistiendo a ningún estudio bíblico, vamos a tener este viernes una clase para las damas. Y se va a tratar del sermón de hoy. Así que pongan mucha atención, tomen sus notas y lo vamos a discutir
este viernes que viene aquí en la iglesia. Yo creo que los varones ya se nos adelantaron, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Gracias. Sí, hermano, y los varones nos reunimos también a la misma hora, a las 7. Vamos a comenzar todos los viernes. Si vienen, vamos a estar revisando, profundizando en el mensaje del domingo pasado. Y es muy importante, hermano, porque lo que hacemos aquí, tomamos un libro y vamos en versículo por versículo. Estamos en el libro de Primera de Corintios, hoy estamos en el capítulo 2. Y podemos pasar 2, 3 años en este libro, pero por tiempo lo vamos a tratar de cubrir en un año. Pero siempre hay que tomarlo, interiorizarlo, profundizarlo, y eso es lo que hacemos los viernes. Comenzamos con los varones este viernes, las damas se unen este viernes también, así que no se lo pierdan. Primera de Corintios, vamos a estar en capítulo 2, y estamos en esta carta que Pablo le escribe a esta iglesia que había permitido que el mundo, las influencias del mundo, influyan su comportamiento y su práctica. Es una carta que llama la atención de las cosas que hay que corregir en toda iglesia, en todo creyente. Y esta carta es de 16 capítulos, y desde el versículo 10 del capítulo 1 hasta el final, Pablo aborda un problema tras otro problema en la iglesia, y lo primero que aborda es la división de la iglesia. Toma 4 capítulos hablando de las divisiones en la iglesia, para que miren qué importante es la unidad en la iglesia. El 25% de esta carta es acerca de la división de la iglesia. Y se enfoca en 2 cosas, 2 razones por las divisiones: las preferencias en personalidades, en personas y en filosofías. Nos dice que habían creado grupitos dentro de la iglesia detrás de pastores que preferían. Unos iban detrás de Pablo, unos de Apolos, unos de Pedro, unos decían nosotros solo somos de Cristo. Y también estaban separadas por las ideologías, opiniones humanas. Vimos la semana pasada que la cultura griega era una de variedad de filosofías. ¿De dónde somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Habían más de 50 ideas, ideologías humanas, y los filósofos se iban a las ciudades exponiendo sus filosofías para crear seguidores. Y los creyentes llegaron a la iglesia, pero no se despojaron de esas opiniones. Y lo que pasaba que no permitía que se ponían de acuerdo con la verdad de Dios, porque estaban aferrados a sus opiniones anteriores. Y a la semana pasada vimos por qué la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana. Y quiero repetir otra vez que no estamos diciendo aquí que el intelecto, el conocimiento humano, la sabiduría humana son malos. No estoy diciendo que es inmoral o innecesario. Han visto tecnologías, avances de tecnología, de la ciencia a través de los años increíbles. Lo que está haciendo ahora, lo que no se podía hacer antes, lo que está haciendo con la inteligencia artificial, los avances médicos, el uso de láseres para cirugías, algo tan simple que no existía hace unos 50 años, la calefacción, el aire acondicionado. ¿Quién de aquí tiene un Roomba en la casa? No les dé pena, no les dé pena. El Roomba que vaya limpiando ahí solo. La sabiduría humana no es mala por sí mismo, solo que no puede responder las preguntas fundamentales de la vida. No puede decirnos de dónde venimos, no puede decirnos por qué estamos aquí en este mundo, y no nos puede decir a dónde vamos. La palabra de Dios es lo único que tiene las respuestas al mayor problema humano, el problema del alma. Y en el pasaje de hoy vamos a expandir un poco más en la supremacía de la sabiduría de Dios, y vamos a enfocarnos en el aspecto espiritual. Ese es el título del mensaje de hoy, la sabiduría espiritual. Vamos a ver hoy cómo todo creyente recibe el Espíritu de Dios y recibe esta sabiduría el momento que pone su fe en Cristo. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios en reverencia a la palabra de Dios. No encuentro mis ojos, aquí están. Vamos a cubrir todo el capítulo 2 hoy. Voy a leer los primeros 9 versículos para comenzar. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada, no saber entre vosotros
cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino que en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado el Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra perfecta. Qué privilegio, Padre, me has dado una persona imperfecta para transmitir y predicar tu palabra perfecta. Padre, que no sean mis palabras, porque mis palabras no pueden cambiar el alma. Mis palabras no tienen poder, pero que tú obres a través de mí y puedas examinar cada corazón y que cada persona, Padre, pueda poner a un lado todo aquello que le ha cargado esta semana y enfocarse en lo que tú tienes para decirnos. Y que salgamos de este lugar diferente a lo que hemos llegado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. En el pasaje de hoy vamos a ver 3 aspectos de la sabiduría espiritual que todo creyente recibe el momento de entregar su vida a Cristo. Recibimos testimonio espiritual, recibimos conocimiento espiritual y también Dios nos ha dado una revelación espiritual. Vamos a comenzar. En la parte de atrás de su boletín están las notas y en la pantalla estará también. Vamos a comenzar. El testimonio espiritual. Dice Pablo en el primer versículo: así que, hermanos, cuando fui con vosotros para anunciarlos que el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo, hermanos, era una persona educada, era una persona elocuente, era una persona inteligente. Creció en Cilicia, que se conocía como la ciudad de los intelectuales. Fue alumno de uno de los maestros más prominentes, estimados de su tiempo, Gamaliel. Estudió diferentes lenguajes, estudió griego, arameo, hebreo. Estudió filosofía, historia, religión. Pero aquí nos dice que cuando él llegó a hablar de Jesús, no vino a demostrar su sabiduría humana, sino que ¿qué vino? Vino a dar testimonio espiritual. No llega como un orador elocuente, como un filósofo, sino como un testigo de Dios. Dice, fui a vosotros a anunciarlos el testimonio de Dios. Una persona que da testimonio es alguien que declara algo objetivo, algo real, algo histórico. Cuando llegan un testigo en la corte y le piden que dé su testimonio, está dando hechos. Pablo no llegó a Corinto a exponer ideas y opiniones personales. Él fue a compartir hechos objetivos, fue a transmitirle la realidad de la verdad de la revelación de Dios. No llegó, dice, con testimonio humano, sino con testimonio espiritual. Y hermanos, nosotros tenemos ese poder de ir en cualquier lugar y dar ese mismo testimonio espiritual, porque nosotros tenemos ese mismo espíritu que Pablo tuvo para predicar y dar testimonio espiritual. No para dar nuestros puntos de vista, no para dar nuestras opiniones personales, sino para ser testigos de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seráis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria, hasta el último. En todos lugares, a todo tiempo. No dice aquí, tendrás poder del Espíritu para dar testimonio de la situación política. No dice, te doy poder espiritual para hablar del gobierno, del Congreso. Esos tipos de testigos abundan.
Solo pones las noticias, pones las redes sociales y te vas a dar cuenta que no necesitas poder espiritual para ser testigos de las cosas que están pasando alrededor. Cualquiera puede dar su opinión. Hay miles de opiniones. Pero los seguidores de Cristo somos los únicos empoderados para ser testigos de Dios. Los únicos llamados a declarar la verdad de Cristo. ¿Cuál es esa verdad? Aquí se encuentra en este libro. Estos somos los únicos. Por eso cuando comenzamos el mensaje, cuando vamos a leer la palabra, ¿qué decimos? Vamos a la palabra de Dios. No decimos, vamos a ver qué dicen las noticias. Vamos a abrir Instagram para ver qué dice. Vamos a ver a los youtuberos más populares y hablar de ellos. No, hermano, estamos predicando con el poder para hablar de la palabra de Dios. Versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Pablo estaba totalmente enfocado en ser testigo de la cruz, de la obra de salvación. La obra redentora de Jesús en la cruz dominaba su mensaje en las primeras iglesias que iba. Es la única manera que podemos cumplir nuestro llamado de ser testigos de Jesús, como enfocándonos en el mensaje de la cruz. Cuando introducimos filosofías, ideas humanas a la verdad de Dios, diluimos la verdad, diluimos nuestro testimonio. Eso es lo que pasa desde el principio de los tiempos, en el jardín, cuando Satanás le dice, ¿estás seguro que Dios dijo eso? ¿Qué está tratando de hacer? Diluir la verdad de Dios con opiniones que no son de Dios. Y eso es lo que hacemos, muchas iglesias hoy en día. ¿Qué es lo que causa eso? Causa división. Porque podemos tener unidad en la verdad de Dios, pero en opiniones personales hay muchas diferentes opiniones. Y hay muchas iglesias hoy en día divididas por ideologías humanas, por política, por opiniones sociales, por la noticia del día. Mucho cuidado, hermano, con lo que ponemos en las redes sociales. Mucho cuidado con lo que ponemos, especialmente en los grupos de la iglesia, los grupos de oración, de varones. ¿Por qué? Porque el enfoque debe ser Jesús. Y si no estás enfocándote en Jesús, tiene la capacidad de dividir. Por eso dice Pablo que él no hablaba nada que no apuntaba a Cristo. Romanos 15:18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con obras. Cuando nos ponemos a exponer ideologías, opiniones humanas, quitamos el enfoque de Jesús. Y abrimos la puerta que Satanás entre, empiece a promover divisiones, facturas y fracturar la división de la iglesia. Pablo confrontó este problema en la iglesia de Galacia. En la iglesia de Galacia habían llegado los judiciantes. ¿Quiénes eran los judiciantes? Eran creyentes, judíos que aceptaron a Cristo como Salvador. Pero empezaron a predicar y empezaron a exponer sus opiniones, que sí, es bueno, tienes que aceptar a Cristo para tener la salvación, pero no es suficiente. Necesitas añadirle las reglas humanas, necesitas añadirle las tradiciones, necesitas añadirle todas estas cosas. Dice, Cristo no es suficiente, pero Pablo le dice a la iglesia de Galacia, cuando estos vengan a predicarte a ti algo que no es Jesucristo, no les interesa sus almas, sino gloriarse en ellos mismos y crear sus propios seguidores. El único que nos debemos de gloriar es en Jesucristo. Todos los demás son ideas humanas. Gálatas 6, 14 y 15 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, Dios no nos salvó. No te salvó por tus opiniones personales, no te salvó por tus ideas, no te salvó por el partido político que sigues, no te salvó por tu opinión acerca de la política, no perdonó tus pecados porque yo pienso bien acerca de la gente pobre, de los problemas sociales. Solo la obra de Jesús en la cruz te salvó. Solo la obra de Jesús te dio nueva vida. Solo la obra de Jesús en la cruz te dio acceso al reino de Dios. Y así que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos debe siempre apuntar a la gloria de Dios. Debe de apuntar a la gloria de Dios a través de la cruz.
Y es una responsabilidad que no debemos tomar a la ligera. Mire que dice Pablo en versículo 3. Y yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando esa frase temor y temblor, cuando se usa en la Biblia, que se usa varias veces, se refiere a una ansiedad mental por el peso de algo importante que tienes que hacer. Cuando Pablo llega a Corintio, es interesante, si lees libros de Hechos, él había sido expulsado de otras ciudades, había sido expulsado de Filipos, de Tesalónica, de Berea. Y llega a Atenas, predica y nadie llega. Se siguen a sus dioses falsos. No hubo respuesta. Y después llega a Corinto y está solo, desanimado, en esta ciudad dominado por el pecado, la inmoralidad. Tiene mucha razón de sentirse débil, con temor y angustia de la tarea que tiene por delante. Es una gran tarea, hermanos, que tenemos. Es una gran tarea. Pero él no tira la toalla porque sabe que él no lo está haciendo en su propio poder. Su responsabilidad solo es ser testigo de Dios. Y él está empoderado por el poder del Espíritu Santo y no tiene que depender de su propio poder. Dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de hombres, sino que en el poder de Dios. Hermanos, estos dos versículos han sido de gran aliento en mi vida. Han sido de gran aliento, de gran ánimo para mi llamado de predicador. Hace 10 años, cuando Pastor Rich vino a mi oficina y me llamó y me dice, es tiempo que comencemos un servicio español. En ese tiempo teníamos solo un estudio bíblico. Yo me puse como Pablo, con mucho temor y temblor. No miraba la manera que yo podía estar en este púlpito cada domingo predicando a Jesús. Y tenía 3 razones lógicas según la opinión humana, 3 razones lógicas que no podía estar a hacer lo que se me estaba pidiendo. Primero, mi trabajo. Como muchos saben, yo trabajo fuera de la iglesia y mi trabajo requiere que yo viaje mucho. Hay veces, y cuando yo viajo son días de 14, 15 horas. Muchas veces salgo de la iglesia, me voy al aeropuerto, mañana me estoy yendo al aeropuerto y regreso a veces viernes, sábado y estoy aquí el domingo otra vez. No miraba cómo yo puedo estar aquí, dónde voy a encontrar tiempo para preparar un sermón cada domingo y estar aquí preparado para predicar. Una razón lógica. Segundo, mi lenguaje. Como muchos saben, el español no es mi lenguaje principal. Creo que lo notaron cuando estaba leyendo el versículo hoy. Yo soy de Belice. Inglés es mi lenguaje oficial. Hablamos el español, si va a ser, crecí cerca de México, pero lo hablamos bien macheteado. Ahí mi esposa, cuando me escuchó hablar, hasta ahora siempre me hace bromas de la manera que pronuncio palabras. Cuando fue mi esposa primera vez a Belice y le escucharon hablar, mis hermanas dicen, ¡ay, qué bonito habla! Suena como las novelas, dicen. Porque nunca habían escuchado a alguien hablar español bien. Y yo decía, ¿cómo yo voy a predicar la palabra de Dios si me enchivolo cuando pronuncio palabras en español? Segunda razón. La tercera razón que puse, y es algo que muchos tal vez no conocen de mí, y le voy a ser honesto, hermanos, que me daba vergüenza que otros sepan esto, especialmente cuando habían invitados. Reservaba y no decía, pero ahora lo digo con orgullo. Yo no tengo un título seminario. Yo no he estudiado teología. Por mucho tiempo me daba vergüenza que se den cuenta. La gente venga, ay, no, ese pastor no, voy a buscar un pastor que necesito ver su título primero. Y es más, les confieso, es difícil para mí, hermano. Mi estudio es todas las semanas, mi seminario. A mí me toma 10, 12 horas preparar un mensaje. ¿Por qué? Porque lo estoy estudiando, lo estoy aprendiendo. Yo conozco pastores que escriben un sermón en media hora. 3 razones lógicas para decir, no puedo hacer lo que me están pidiendo, no puedo ser un pastor. Pero no eran razones válidas. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando cómo cumplir lo espiritual con lo terrenal. Yo estaba buscando cómo cumplir un llamado de Dios, un llamado espiritual en mi propio poder humano. Yo estaba buscando cómo ser un testigo espiritual con poder humano. Y hermanos, por 10 años
Semana tras semana yo veo el poder de Dios obrando en mí. Al preparar mensajes cada semana y estar predicando aquí, es una clara demostración, hermanos, que el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Yo tengo mucho en cuenta que Dios no me llamó a ser testigo por mi elocuencia, por mi estudio, porque soy guapo y alto, ¿no? Eso no fue la razón. Es cierto, pero no es la razón. Sino para demostrar el poder del Espíritu Santo a través de mis debilidades. Y si tú eres un seguidor de Cristo, el momento que entregaste tu vida a Jesús, en ese mismo momento recibiste el Espíritu de Dios, recibiste el poder de Dios, y ese poder mora en ti. Tú también has sido equipado para ser un testigo de Dios. Tú también tienes el poder para ser un embajador de Cristo en este mundo. No por tu propia sabiduría, no por tu inteligencia, no por tu elocuencia, no por tu poder, sino por el poder de Espíritu que vive en ti. Pero tienes que estar dispuesto a seguir la dirección del Espíritu Santo. Tienes que estar dispuesto a decir como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué te está previniendo para ser un testigo de Jesús? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida para que Dios tome la prioridad? ¿Qué excusas estás usando para no servir a Dios? ¿Tu trabajo, tu lenguaje, tu tiempo? ¿Falta de tiempo, tu conocimiento, tus habilidades? El poder del mensaje de Dios no reside en tu poder, no reside en tu elocuencia, en tu inteligencia, porque no somos llamados a ser seguidores de hombre. Es lo que dice Pablo. Lo dice: no hablo con sabiduría humana. ¿Para qué? Para que no piensen que estoy haciendo seguidores humanos. Hay muchos lugares, hermanos, donde el enfoque es hacer seguidores de hombres. Hablamos bien, bonito, con carisma, y la gente viene y queremos hacer seguidores del pastor Carlos. No estamos llamados a ser seguidores de hombres. Somos llamados a ser seguidores de Cristo, y eso solo es posible con el poder del Espíritu Santo. Vamos al siguiente punto. Ya vimos que hemos sido empoderados para dar testimonio espiritual. También tenemos conocimiento espiritual. Dice el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Muchas cosas para desempacar aquí. Cuando Pablo dice sabiduría de lo que has alcanzado madurez, no se está refiriendo a la sabiduría que se le da solo a ciertos supercristianos, a ciertos supercreyentes, ¿no?, que tienen una inteligencia mayor. La palabra madurez aquí es mejor traducido como perfectos o completos. Se refiere a personas que han sido hechas completas en Cristo. Y hermanos, el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, estabas completo en Cristo. No existe el concepto de medio cristianos. O lo es o no lo eres. Cuando dice aquí maduros, está hablando de todo creyente. No está hablando de creyentes maduros o inmaduros, sino está distinguiendo entre el creyente y el no creyente. Está hablando del conocimiento espiritual que todo creyente recibe. Es un entendimiento que no se puede obtener fuera del Espíritu Santo. Por eso muchas veces nosotros, antes de conocer a Cristo, rechazábamos el mensaje. Yo estoy seguro que muchos podían pensar cuántas veces se les habló de Cristo y lo rechazaron, porque lo consideramos un cuento de hadas. Tienes que ser tonto para creerlo. Pero el momento que entregaste tu vida a Cristo, en ese instante entendiste el mensaje profundo de la cruz. De repente, el significado, lo inmesurable, el impacto eterno del Evangelio tuvo sentido. Y te empezaste a dar cuenta que no es un mensaje simple y sencillo solo para ignorantes. Es profundo. Romanos 11 creo que dice Pablo que es insondable. Es profundo, inescrutable, dice la sabiduría de Dios. ¿Qué cambió? Recibiste el conocimiento espiritual. Recibiste una educación instantánea. ¿Para qué? Para conocer, tener el conocimiento espiritual. Y hay 3 cosas específicas que recibiste en ese momento. Conocimiento de 3 cosas en específico. Primero, para conocer la gloria de Dios.
2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación de conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En ese momento que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios encendió un switch en tu corazón. Encendió la luz. Resplandeció tu corazón, dice, y te dio conocimiento de tu gloria. ¿Qué es eso? Conociste quién es Dios realmente. Conociste sus atributos, conociste su naturaleza, conociste su esencia. No significa que te convertiste en un teólogo, solo que tienes la capacidad ahora para conocer quién es Dios. Puedes crecer ahora en tu conocimiento. Lo primero. Lo segundo, recibiste el conocimiento de la voluntad de Dios. Efesios 1, 8 y 9 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos conocer el misterio de su voluntad, según le beneplació, el cual se había propuesto en sí mismo. Nos dio el misterio, el conocimiento de su voluntad. No está hablando aquí el conocimiento de con quién me voy a casar, qué trabajo debo tomar, cómo debo invertir mi dinero. Está hablando de un conocimiento de descubrir la voluntad de Dios, de ver dónde Dios, el discernimiento para ver dónde Dios está obrando y unirte a esa obra. Tercero, en ese instante recibimos también conocimiento de nuestro destino eterno. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza que ha sido llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos el conocimiento espiritual para conocer quién es Dios, de dónde venimos, su voluntad y para conocer a dónde vamos, nuestra herencia. ¿Dónde estaremos después de este mundo? Esa esperanza es lo que nos mantiene firmes en este mundo a través de las adversidades, de las tribulaciones. Ese conocimiento que dice Pablo, que las adversidades de este mundo no se comparan a la gloria que tendremos con Dios en la eternidad. Hermanos, si tú eres creyente, el momento que entregaste tu vida a Cristo, recibiste este conocimiento, estas tres cosas: de quién es Dios, de la voluntad de Dios y de tu destino eterno. Tienes el conocimiento para saber de dónde vienes, qué estás haciendo aquí y a dónde vas. Y eso es lo único que necesitamos, hermanos. Esa es la plenitud del conocimiento espiritual que necesitamos para este mundo. Esa esperanza que tenemos donde vamos. Esa es la plenitud, hermano. Es todo lo que conocemos. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y a dónde voy? Ese es el conocimiento que solo se puede recibir con el Espíritu de Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice que la sabiduría de los ha alcanzado a madurez. ¿Qué es eso? Los que han sido completos en Cristo. Y aclara Pablo que esto no es sabiduría de este siglo. ¿Qué significa? No es humana, es espiritual, dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es una sabiduría que transciende lo natural. Es una sabiduría que no se puede obtener solo con conocimiento humano. Ayer estuve en un seminario, una conferencia de los gideones, y salió un varón a dar su testimonio. Él nació de una madre adicta a heroína y nació ya adicto él a la heroína. Sus papás lo abandonaron, estuvo de foster home en foster home. A los 12 años ya decidió a vivir en las calles, se unió a las maras, a los gangs, y estuvo en cárcel de jóvenes, después en una cárcel de adultos. Y dice, en todo lugar que yo iba, habían personas que me hablaban de Dios. Habían personas que compartían la palabra de Dios, pero yo lo deshacía. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento espiritual. Pero el momento que abrió la Biblia y empezó a leer y le habló Dios y le iluminó su corazón, ahí es donde entendió: ¿por qué estoy aquí? ¿Dónde voy a estar?
Y así es donde recibió a Cristo. El conocimiento espiritual, hermanos, no se puede adquirir por medios humanos o naturales. Dice el versículo 14 que lo natural, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Es en nuestro propio poder, no podemos adquirirlo. No importa cuánto estudies, no importa cuántas pechadas espirituales haga, no importa cuánto lees, no puedes escapar los límites de la natural y entrar a la dimensión espiritual sin el Espíritu de Dios. Y toda otra religión, todo otro sistema de fe está basado en lo que el hombre tiene que hacer para descubrir y conocer a Dios. Pero dice Pablo que el cristianismo dice, no puedes conocerlo por ti mismo. He escuchado a personas decir, encontré a Jesús, como que Jesús estaba perdido. Jesús no está perdido, hermanos. Y no encontramos a Jesús. Él fue el que te buscó. Él fue el que te llamó. Él tomó la iniciativa. Él vino del cielo a la tierra, murió en la cruz por ti. No teniste que andar buscándolo. Él siempre ha estado tocando la puerta de tu corazón. Lo único que hiciste es respondiste a esa invitación. No lo encontraste, Él te encontró. Y cuando te encontró y respondiste, resplandeció tu corazón con conocimiento espiritual. Antes de responder a ese llamado, el conocimiento espiritual estaba oculto para ti. Dice versículo 7, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí no está hablando de magia negra, no está hablando del oculto, no está hablando de algo clandestino, no está hablando de algo secreto, sino que está hablando de una verdad que Dios predestinó desde el principio de los tiempos. ¿Qué es esa verdad? El plan de salvación, que Él iba a enviar a su Hijo a morir en la cruz para la salvación del mundo. En Cristo, el misterio de la obra redentora de Dios a través de la cruz finalmente fue revelada en este mundo. Efesios 3, 3 y 5 dice que por la revelación me fue declarada el misterio, el cual lo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos del hombre, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, desde el principio de los tiempos, Jesús ya había determinado y había planeado el que iba a enviar a su Hijo al mundo. Dice Gálatas 4 que cuando se cumplió ese tiempo, vino Jesús. Muchos creyeron por fe por todo ese tiempo, pero no lo vieron realizado. En el Antiguo Testamento hay muchas personas que creyeron por fe, pero no vieron el cumplimiento de ese plan de Dios. No lo vieron, pero nosotros tenemos el privilegio. Gloria a Dios. Nosotros tenemos el privilegio. No, ellos estaban viendo hacia adelante, nosotros vemos hacia atrás a lo que ya reveló Dios. Eso es lo que se refiere. Y dice, aquí cita Pablo Isaías 54, cuando dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Este versículo muchas veces se cita erróneamente como para referirse a lo que el creyente tiene en el cielo. Pero ese no es el contexto de este pasaje. Este pasaje está hablando de los creyentes y los no creyentes. Está comparando lo que los creyentes tienen y lo que no creyentes no tienen. Está hablando de lo que el que no conoce a Cristo no se puede imaginar de la riqueza, de las bendiciones que pueden tener si ponen su fe en Cristo. Dios ha preparado cosas maravillosas, hermanos, para aquellos que lo aman. Pero los que no lo aman, los que lo rechazan, no comprenden esto. Y eso solo se puede comprender con el conocimiento espiritual que tenemos cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Vamos al último punto. Ya vimos el testimonio espiritual, el conocimiento espiritual. Ahora veamos la revelación espiritual. Del versículo 10 hasta el final del capítulo podemos ver el proceso por el cual Dios transmite esta sabiduría espiritual a nosotros hoy en día. Es un proceso que vemos. Primero hay revelación. Dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Revelar, esa palabra revelar significa conocer algo que antes estaba oculto.
Dios escogió revelar lo que el hombre puede conocer. ¿De quién? De Dios mismo y de nosotros mismos. El agente de revelación es el Espíritu Santo. Y dice aquí que no solo revela las cosas de Dios, dice aquí otra vez, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo. Dice, ¿por qué? Porque las cosas de Dios, pero también las cosas del hombre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Dios, a través de su revelación, esta palabra de Dios revela quién es Dios y revela quiénes somos. Es la razón, hermano, cuando estudias la palabra de Dios, cuando escuchas una predicación, a veces sientes como que Dios te está hablando directamente a ti. ¿Por qué? Porque Él escudriña tus corazones. Porque Dios no solo revela sus secretos, también revela tus secretos a través de su palabra. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Un punto importante acerca de la revelación, hermanos, ya tenemos la revelación de Dios. Este libro es la completa revelación de Dios. Ya no hay nueva revelación de Dios. Ya no hay nueva, Dios ya no va a dar algo nuevo. Todo lo tenemos aquí en su palabra. Si hay algo nuevo que crees, busca la palabra de Dios. Y si no está ahí, no es nuevo. Cuidado con personas que dicen, Dios me habló y Dios me dijo, o Dios me reveló, Dios dijo que te diga. Cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado. Compáralo con la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo, no es revelación de Dios. Y si está de acuerdo, no es algo nuevo. No es una nueva revelación, porque ya está en su palabra. Este libro aquí es la única revelación de Dios. Y no hay que añadirle, no hay que quitarle. Es mala y maldición, dice Apocalipsis, si le añades o lo quitas a esta palabra. El segundo paso en el proceso por cual Dios nos da su sabiduría es la inspiración. Dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora algo importante aquí, hermano, cuando Pablo dice nosotros, en el versículo anterior y en cuando habla está hablando de la revelación de Dios. Y cuando dice nosotros, no está hablando de todos los creyentes. Cuando dice nosotros, no está hablando de tú y yo. Está hablando, tiene un específico contexto. Se habla de la revelación que fue dada a los líderes apostólicos que escribieron la Biblia. Dios utilizó vehículos humanos para transmitir su revelación, inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, este libro, no es ideas, no es opiniones de hombres. Dice, hemos recibido, nos ha concedido. Es palabras escritas por hombres humanos, pero inspirados por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Literalmente el soplo de Dios, el aliento de Dios. No significa que los autores estaban en un trance escribiendo. Dice el versículo 13 que son palabras enseñadas y acomodadas por el Espíritu Santo. Si lees la Biblia, puedes ver las experiencias, las personalidades de los autores, pero son palabras inspiradas por Dios. No tenemos mucho tiempo para esto, pero vengan el viernes y vamos a desempacar esto mucho más, cómo Dios inspiró a esas personas. El tercer paso en el proceso por el cual Dios transmite su sabiduría es la iluminación. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son por el Espíritu de Dios, para él son locura y no las puede entender porque se debe discernir espiritualmente. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, habla a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos aplicar, amar, entender la palabra de Dios. La palabra, miren el proceso, hermano. La palabra de Dios es revelada, es inspirada, y después es iluminada para nosotros. Salmo 119 dice 19, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El que no conoce a Cristo no tiene los ojos espirituales para conocer las maravillas de Dios. Puede leer toda la Biblia y siempre rechazar a Cristo.
porque lo natural no tiene la capacidad para entender lo espiritual. Y la palabra de Dios, la Biblia, la palabra revelada, inspirada de Dios, se tienen que evaluar con ojos espirituales. Se tienen que valorar con corazón espiritual y se tienen que discernir con entendimiento espiritual. Y si tú has puesto tu fe en Jesús, tú tienes la capacidad para escuchar, para evaluar, para valorar y para entender y para aplicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no significa que somos iguales a Dios, sino que tenemos la capacidad para alinear nuestros pensamientos con los de Jesús. Tenemos la capacidad espiritual para comprender el mensaje de la cruz. Tenemos la capacidad espiritual para discernir las realidades espirituales. Tenemos la capacidad espiritual para pensar y vivir conforme a los propósitos de Dios. El Espíritu Santo es nuestro maestro interno de la verdad. Toma la palabra revelada e inspirada de Dios y lo hace real en nuestras vidas. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Hermano, si abres tu corazón, si nunca has abierto tu corazón a Cristo, si lo abres, el momento que lo abras, Él va a plantar el espíritu de verdad en tu corazón. Va a encender el switch, va a iluminar, va a resplandecer tu corazón con lo espiritual. Y te va a librar de la esclavitud de la ignorancia. Te va a librar de la esclavitud de no conocer, de no saber. Te va a librar de la búsqueda de la verdad. Te va a librar de la esclavitud del pecado. Te va a librar para vivir en paz y descansar. Te va a librar para ser un testigo espiritual. Te va a librar para entender y aplicar su palabra. Ya no vas a tener que ser un esclavo de las mentiras de Satanás, porque tienes el poder del Espíritu Santo para resistir sus artimañas. Y si nunca has entregado tu vida a Jesús, no entiendes esa verdad, porque no tienes el Espíritu de Dios. Pero eso puede cambiar hoy. Si nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús, hoy puede ser el día. Vas adelante y en ese instante vas a recibir ese conocimiento y serás libre. Ya no serás un esclavo. Y tal vez tú has puesto tu fe en Cristo hace mucho tiempo, pero no estás ejerciendo el privilegio de escudriñar sus palabras y entender lo que Él nos está diciendo y aplicarlo a tu vida. Si ese es tú, pasa adelante. El altar está abierto. Pongámonos de pie, vamos a orar. Van a haber personas aquí adelante si necesitan oración. No tengan pena. Si necesitan oración, creo que hay personas atrás también. Pasen adelante, habrá personas para orar por ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por nuestro tiempo aquí el día de hoy, por la bendición de tu palabra que ha sido puesto en nuestros corazones. Confírmala en nosotros, Padre. Úsalas a través de nosotros esta semana para tu gloria. Te damos gracias por el Espíritu de verdad que vive en nosotros, que nos enseña, que nos da el poder para ser tus testigos, para conocer de dónde venimos, quiénes somos y la certeza de dónde vamos. Ayúdanos, Padre, a estar siempre llenos de tu Espíritu para que podamos caminar contigo cada día. No en nuestro propio poder, sino bajo la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar este canto, el altar está abierto, pueden pasar adelante, no tengan pena. Si necesitan oración, hay personas que pueden orar por ustedes. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, oh, oh.
Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Gracias te damos, Padre, porque has iluminado nuestro corazón. Nos has dado el conocimiento, Señor, que no teníamos. Ayúdanos, Padre, a no desperdiciar ese conocimiento que nos has otorgado, de no tomarlo a la ligera y de aprovechar toda oportunidad para poder estar en tu palabra, creciendo en la semejanza de Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, siempre he dicho que la mayor responsabilidad de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Dice Efesios 4 que nos regaló a la iglesia pastores, líderes, maestros para equiparnos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y por eso nosotros aquí nos enfocamos mucho en los estudios bíblicos, porque solo escuchar una predicación 40 minutos a la semana no es suficiente. Así que les invitamos a que nos acompañen. Tenemos estudio bíblico los miércoles a las 6:30, oración a las 7, estudio bíblico. Ahora comenzamos los viernes a las 7. Damas y varones, vamos a profundizar en el mensaje de hoy. ¿Se quedó con algo, no le pareció? ¿Tenía una pregunta? No se quede con la duda. Venga el viernes, hay mucho para desempacar en este. Y los domingos a las 10:30 también tenemos estudio bíblico antes de este servicio. Tantas oportunidades, no lo desperdicien. Hermanos, vamos a cerrar con un canto más, vamos a adorar a Dios. Usen sus manos, hermanos, para adorar a Dios. Hoy es el Super Bowl y van a ver muchas personas gritando a la pantalla, alegres y todo. ¿Por qué no le gritamos a nuestro Dios? Amén. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador a ti, todo el honor, digas paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz en mi amanecer a ti, todo el honor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Semana, hermanos, Dios los bendiga.